Muy bien. Eh, bueno, comenzamos con esta clasecita. Vamos a seguir justamente. Bueno, estábamos viendo los hidroxiácidos. ¿Ah? Eh, Vimos los métodos de obtención de los alfa hidroxiácidos. eh, y ahora vamos a ver los que son las reacciones químicas. Las propiedades, tanto, o sea, vimos el método de obtención de los alfa hidroxiácidos, de los beta hidroxiácidos. Y bueno, y ahora las reacciones, ¿no? Las reacciones justamente de los alfa hidroxiácidos. Primero y principal, el oxidrilo, a diferencia de los halógenos, son más los grupos salientes. O sea que no dan fácilmente lo que es la sustitución nucleofílica. Y eso es lo que vamos a ver acá. Si nosotros tratamos a un alfa hidroxiácido con hidróxido de sodio diluido, bueno, se forma la sal, porque reacciona el grupo carboxílico con el medio básico, me da la sal. Bueno, el grupo oxidrilo sigue estando ahí. Si lo hacemos reaccionar, por ejemplo, con alcohol y calentamiento, no se sustituye el oxidrilo, como si lo hacen los compuestos halógenos, no se sustituye y se forma el éster. ¿Sí? Se forma un éster, o sea que el grupo carboxilo, el que reacciona, se forma, esa es una esterificación directa. Si lo tratamos con amoníaco a altas temperaturas, no se sustituye tampoco el oxidrilo, sino que se forma la amida correspondiente. Y ahora, si lo tratamos con el anhídrido acético, lo que sí se puede hacer es acetilarlo o asilarlo al oxidrilo, ¿no? Formando una unión éster, y de esa manera se acetila el grupo oxidrilo A y se le une, en este caso, el grupo acetilo. Lo que también se le puede hacer es la oxidación con permanganato de potasio medio básico, y después lo acidificamos, se oxida hasta formar una acetona. Y la única sustitución que se le puede hacer, justamente una halogenación con un poderoso agente halogenante, como el pentacloruro de fósforo, por ejemplo, donde reacciona y lo reemplaza justamente al oxidrilo por un halógeno. Pero no solamente reacciona el carbono alfa, sino también se va el oxidrilo del ácido y da un derivado de ácido. En ese caso me da el cloruro de alfa cloro propiónico. Bien. Siguiendo con las reacciones de estos compuestos, ahora vamos a ver la acción del calor, ¿sí? La acción del calor justamente sobre los hidroxiácidos. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, los alfa hidroxiácidos por calentamiento sufren una deshidratación intermolecular, generando dímeros, ¿no? Que son lactidas, se les llama. ¿Ah? Son las lactidas. O sea, son diésteres cíclicos. Entonces acá vemos, o sea, se da por un mecanismo de adición-eliminación. Así, por ejemplo, el oxidrilo de uno de los alfa hidroxiácidos ataca nucleofílicamente el grupo carboxílico del otro y viceversa, ¿ves? Este lo ataca a este, se condensa, este lo ataca a este, se condensa, o sea, porque el mecanismo es adición-eliminación, ¿ves? Ahí se adiciona, se forma la estructura cíclica, después cuando se reordena, así ve, baja los electrones del oxígeno negativo, se rompe el enlace carbono-oxidrilo. O sea, se va el oxidrilo con el protón, se va el agua. Hola, hola, Camila. ¿Cómo está, señorita? Hola, profe, buen día, disculpe. Por lo No, menos está grabando para que vean la primera sí, partecita que dio. sí, Gracias, sí, profe. sí. No, no, está Disculpe. bien. No hay problema. Estamos viendo las propiedades químicas de los hidroxiácidos. ¿Ah? Y en este caso estamos viendo justamente como una segunda propiedad ya la acción del calor. ¿Ah? La acción del calor sobre los hidroxiácidos. Los alfa hidroxiácidos sufren lo que se conoce como una deshidratación intermolecular, o sea, entre moléculas vecinas, formando
unos diésteres cíclicos que se llaman lactidas. Y lo que le estoy explicando que se da el mecanismo por un mecanismo conocido que es el de adición-eliminación, ¿ves? Donde el oxidrilo del carbono alfa de uno de los ácidos ataca al grupo carboxilo del otro, ¿no? Se adiciona a este con este y este lo ataca a este, ¿sí? Entonces ahí tenemos esto intermediario y ahora viene la eliminación, ¿sí? Cuando este viene a bajar a formar el doble enlace, se ve el oxidrilo con el protón, se ve el agua de acá, va para acá, se ve el oxidrilo, el protón, se ve el agua de acá y se formó este diéster cíclico que se llama lactinas, ¿eh? Más dos moléculas de agua que se van. Bueno, eso hacen los alfa hidroxiácidos cuando se los calienta. ¿Qué pasa con los beta hidroxiácidos? Cuando tenemos los beta hidroxiácidos, también sufren una deshidratación, pero intramolecular, o sea, dentro de la molécula, generando los ácidos alfa-beta insaturados. ¿Y eso por qué? Porque se va el oxidrilo del carbono beta con el hidrógeno del carbono alfa. Y eso es porque los hidrógenos del carbono alfa son hidrógenos ácidos. Son hidrógenos que se pueden liberar fácilmente. Y es por eso que siempre se va a formar el alfa-beta insaturado. Entonces ahí tenemos ese alfa-beta insaturado más agua. Ahora, cuando tenemos, por ejemplo, el gamma, los gamma y los delta hidroxiácido, ya ahí se genera una deshidratación intramolecular, se forman las lactonas, que por ahí lo vimos ya en el interrogatorio anterior, ¿sí? En derivado de ácido, una lactona es un éster cíclico, ¿sí? El mecanismo es de adición-eliminación, ¿ve? El oxidrilo ataca nucleofílicamente, se condensa cuando se reordena, baja los electrones, se ve el oxidrilo, el protón, se ve el agua, y ahí está, ¿no? Se formó la lactona, en este caso la gamma butirolactona más agua. O sea, en la posición gamma estaba el oxidrilo que es 1, 2, en la posición 3. La posición 3 era la gamma. Dice las gamma y las delta. O sea, el oxidrilo tiene que estar en carbono 3 o 4 para que formen este tipo de compuesto. Acá está la gamma y acá está con la delta. Este es el ácido valeriánico. El ácido delta hidroxivaleriánico, mecanismo de adición-eliminación, ¿sí? Ataca, se condensa. Esto se favorece con una catálisis ácida, ¿no? Si yo lo hago en un medio ácido, se protona el oxígeno y es más favorable la reacción. Se condensa. Cuando se reordena, se ve el oxidrilo, se ve el protón, se ve el agua y se nos forma la delta valerolactona. O sea, los ésteres cíclicos. Y ahí tenemos estos compuestos que son los ésteres cíclicos. Vamos hasta acá, señoritas. Sí, profe. Perfecto. Bueno, y ahora vienen los hidroxiácidos aromáticos. De los hidroxiácidos aromáticos puede ser que esté el ácido 2-hidroxibenzoico. Ese se llama el ácido salicílico. El ácido salicílico es utilizado para la fabricación del ácido acetil salicílico, que es la aspirina, ¿no? Que después ya lo vamos a ver. Está en posición orto, el orto-hidroxi o 2-hidroxibenzoico. El ácido salicílico, este sería el ácido 3-hidroxibenzoico o methidroxibenzoico, y este es el ácido para-hidroxibenzoico o 4-hidroxibenzoico. Bien, bueno, y justamente la obtención del ácido salicílico, ¿cómo lo obtenemos? Bueno, es la síntesis de Kolbe ideó un método para la obtención de ácido salicílico. Eso lo hacemos con el fenol. El fenol, ¿no es cierto?, más dióxido de carbono, sería justamente lo que sería el medio básico. El medio básico se carbonata, se carbonata por calentamiento. Por supuesto, ¿no? Orienta orto y para la entrada del grupo carboxílico, nada más que en el laboratorio se los puede separar porque
el que está en posición orto 2, al formar puente hidrógeno intramolecular, no forma puente hidrógeno con el agua y entonces se lo puede obtener por destilación, por arrastre de vapor con agua. El que es arrastrable es el que no es miscible en el agua, que va a ser este que obtenemos acá. Claro, una vez que está la sal, se protona y ahí se obtiene el ácido salicílico, ¿no? Esto es arrastrable con vapor de agua porque al formar puente hidrógeno intramolecular no forma puente hidrógeno con el agua. Entonces con el agua forma una mezcla eutética, cuyo punto de ebullición es más bajo. O sea que sale la mezcla. Y en cambio el para, que no lo tenemos acá, ese sí es soluble en agua porque forma puente hidrógeno con el agua. Y de esa manera se separa en el laboratorio. Bueno, y acá tenemos cómo es el mecanismo, ¿no? El fenol, el medio básico, queda como ion fenóxido. Y ion fenóxido está mucho más activado para la sustitución electrofílica que el fenol. El fenol, ¿no? Es un activante más fuerte. Entonces, cuando hace la resonancia, ¿no es cierto? Queda en la posición orto negativa y ese es el que ataca nucleofílicamente al grupo carbonilo que está deficiente, ¿sí? Y se condensa. Ahí queda, se formó el complejo sigma catiónico, entonces, bueno, después se restablece la aromaticidad, el medio básico le arranca el protón, entra los electrones y se obtiene este compuesto, esta sal, ¿sí? Y bueno, eso lo acidificamos, se protona y se obtiene lo que es el ácido salicílico. Bien, bueno, las propiedades, ¿no? De los ácidos salicílicos, ¿no? Del ácido salicílico y sus derivados. Es volátil, ¿no es cierto? Arrastrable por vapor de agua. Eso es, así es como se lo separa, ¿no? Por arrastre, vapor con agua. Esa es la destilación, donde quien es arrastrable por el agua es el que forma una mezcla eutética, el que es inmiscible con el agua y el que queda justamente en el balón sería el más soluble, que es el par hidroxibenzoico. La volatilidad y la elevada acidez que presentan se explica por la formación de puente hidrógeno, claro. La volatilidad porque forma puente hidrógeno intramolecular, o sea, y no intermolecular. O sea, por eso es volátil. Y la acidez es porque por el efecto orto, ¿sí? El efecto orto hace justamente que le aumente la acidez del grupo carboxílico y después estabilización por puente hidrógeno. Bueno, y ahí está, ¿ves? Cuando se forma el puente hidrógeno intramolecular, forma como un quelato. Por calentamiento se descarboxila, ¿no? Dando fenol. Y tratándolo con el carbonato, se forma una sal con desprendimiento de hidrógeno. Bueno, la importancia que tiene, ¿no? Su importancia y la de los derivados es su acción analgésica, ¿no? O sea, se lo usa como analgésico, como antipirético. Analgésico porque deprime el dolor y antipirético porque baja la fiebre. Algunos derivados importantes, ¿no? El salicilato de fenilo, que es este, ¿ves? Salicilato de fenilo se lo emplea como antiséptico. Después el salicilato de metilo se lo emplea en perfumería y medicina. Y este sería el salicilato de bencilo, ¿no? Todo esto son ésteres del ácido salicílico que se lo utiliza con fines médicos. Pero bueno, después también tenemos lo que es la aspirina, la obtención del ácido acetil salicílico que es la aspirina. Básicamente la acetilación del oxidrilo. Y esa es la aspirina. Se lo prepara por acetilación del ácido salicílico. Y por supuesto, el ácido salicílico, como hay un puente hidrógeno intramolecular,
no está disponible el oxidrilo, o sea que yo tengo que liberarlo al oxidrilo. Para eso lo ponemos, le hacemos un medio ácido, porque de esa manera al protonarse el grupo carboxílico se libera el oxidrilo. Y una vez que se libera, ahora sí lo puedo acetilar. Entonces le agrego un buen agente acilante, como un anhídrido acético, y se genera un mecanismo de adición-eliminación, ¿sí? O sea que el oxidrilo ataca nucleofílicamente, se condensa, y obtenemos esto. Esto sufre reordenamiento, ¿no? Primero baja los electrones del oxígeno a formar un doble enlace acá, con el carbono. Como consecuencia se rompe el enlace carbono-oxígeno, o sea, se libera el ion acetato. Y tercero, se va el protón de este oxidrilo y este otro protón también. Por lo tanto, se obtiene la aspirina, que es el ácido acetil salicílico, más el ácido acético, y libera un protón. Y ahí tenemos nosotros lo que sería la obtención del ácido acetil salicílico o aspirina, que se le llama. ¿Vamos hasta acá, chicas? Sí, profe. Esto tiene, tiene muy bien, tiene varias reacciones tiene, ¿no? Bueno, y de ahí ya nos toca ver los ácidos carbonílicos. Los ácidos carbonílicos, oxoácidos, que serían, ¿no? Ya sea que tengan grupos aldehídos o grupos cetónicos. Entonces acá tenemos el primero, por ejemplo, un ácido aldehídico, como el ácido glioxálico. Es el ácido glioxálico, también se llama el ácido etanaloico o ácido formilfórmico. Son los nombres que tiene este compuesto. ¿Cómo se lo obtiene? Bueno, se lo puede obtener a partir del ácido acético, donde le hacemos la cloración del carbono alfa con cloro y fósforo rojo, la HBZ, se monoclora, entonces obtengo el ácido alfa cloroacético. Bueno, a eso lo tratamos con hidróxido de sodio para que se sustituya el cloro por el oxidrilo. Hay una SN2, pero después lo acidificamos para volver al ácido. Entonces ahí obtengo un alfa el alfa hidroxiácido. Y bueno, y a este le hacemos una oxidación suave, una oxidación selectiva, que es con PCC, que es con trióxido de cromo y piridina, ¿sí? Que es el PCC, y diclorometano como solvente. Se forma el alcohol primario, se oxida hasta el aldehído nada más. Y de esa manera obtenemos el ácido glioxálico. Bien, esa sería una. La otra sería también, o sea, empezamos parecido, nada más que hacemos una dihalogenación. Recordemos que el grado de halogenación va a depender de la cantidad de halógeno y las condiciones, ¿no? Si lo hago con más cloro y calentamiento, se dihalogena, se diclora. A eso lo tratamos con agua en medio de hidróxido plumboso. Se sustituyen los dos cloros por dos grupos oxidrilo, me da un compuesto dihidroxilado. Y de ahí se le agrega un agente desecante, deshidratante, como el pentóxido de fósforo. Esto genera la deshidratación de esto, se hace una molécula de agua y se forma el grupo carbonílico, el grupo aldehído. Y de esa manera obtenemos el ácido glioxálico. Después tenemos los ácidos cetónicos, ¿sí? Ácidos cetónicos, como el alfa-cetoácido. En ese caso tenemos el ácido pirúvico. El alfa-cetoácido como el ácido pirúvico, o 2-cetopropanoico, y el beta-cetoácido como el ácido acetilacético. El ácido acetilacético. El acetilacético. Bueno, este es un ácido muy importante, el ácido acetilacético. Es más, generalmente las propiedades las vamos a ver de él. Pero ahí tenemos los dos. Bueno, veamos la síntesis. La síntesis de los alfa-cetoácidos. Del alfa-cetoácido nosotros tenemos, por ejemplo,
un método general de obtención, ¿sí? Tratamos un halogenuro de acilo, entonces cloruro de acetilo con cianuro de potasio. Por supuesto, me da un mecanismo de adición-eliminación entre el grupo ciano al grupo carbonilo, se le condensó. ¿Ah? Y a esto después le hacemos la hidrólisis ácida. Acá el calentamiento tiene que ser porque así se hidroliza completamente, llegando hasta ácido carboxílico. Y de esa manera obtenemos un alfa cetoácido, que es el ácido pirúvico. Otro método de obtención de lo mismo, ¿sí? Sería, por ejemplo, la obtención, sería un método específico ya. También tratamos un ácido carboxílico, en este caso puse el ácido propanoico, con cloro y fósforo rojo para que se monoclore. Se clora el carbono alfa. Después ya lo tratamos con hidróxido de sodio, en medio ácido. Entonces con hidróxido de sodio me da una SN2, se reemplaza el cloro por el oxidrilo. Y después cuando lo acidificamos vuelve al ácido, obtengo un alfa hidroxiácido. Y a esto lo oxidamos, ¿no? Con un oxidante fuerte, con permanganato medio básico, y después lo acidificamos y ya se obtiene la acetona. Se obtiene el ácido pirúvico, básicamente. El ácido pirúvico. Un alfa cetoácido para este ejemplo. Otro método de obtención parecido, partimos del ácido, de uno de los tartáricos, cualquiera, ¿sí? Que era un ácido dicarboxílico dihidroxilado, donde se lo trata con el hidrógeno sulfato de potasio, bisulfato de potasio. Esto es una catálisis ácida. Esto actúa como un catalizador ácido y calentamiento. Se genera una deshidratación intramolecular formándose un enol. ¿Qué hacen los enoles? La tautomería cetonólica se reordena, me forma el grupo cetónico, y de ahí por calentamiento se descarboxila, o sea, se va el grupo carboxílico, y se obtiene el ácido pirúvico. ¿Estamos, chicas, más o menos hasta acá? Sí, profe. Bien. Bueno, hasta ahí lo vamos a ver para que no mezclarle más. Y ya mañana